¿Y qué pasa, gente? Aquí Fanfos con un nuevo capítulo de este fanfic. Antes de comenzar, un saludo para Tonatiu González. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Scotty77, quien es el autor intelectual, link a su página de fanfiction en la descripción. Capítulo 3. En el que Naruto busca el sentido común. Esto no es tan malo, pensó Naruto mientras observaba su nuevo entorno. Era una calle normal, con gente normal, que hacía cosas normales y tenía una vida normal. Completamente normal. Sí, a Naruto no le fue muy bien lo normal. Bueno, esto no va a funcionar ahora, ¿verdad? Realmente quería un lugar tranquilo, pero esto era simplemente ridículo. Nada estaba fuera de lo común. Nada aquí era emocionante. Nada desprendía esa chispa de misterio. Bueno, a menos que cuentes la energía extraña que parecía cubrir todo el bloque, entonces tienes algo que vale la pena investigar. Desde el momento en que ingresó al área circundante, pudo sentir algo que parecía vivir en el aire, cubriendo cada casa en el bloque. Eso era lo que Naruto había aprendido con solo caminar por la calle. Lo que realmente lo desconcertó fue que esta energía era similar al chakra de la naturaleza que usaba, extremadamente similar en el sentido de que extraía energía del planeta mismo. Sin embargo, era diferente en el sentido de que también parecía provenir de otra fuente de energía que parecía ser como la energía espiritual que formaba el chakra. No sabía qué era esto, pero lo que sí sabía era que fuera lo que se suponía que debía hacer la energía, era terriblemente débil y apenas hacía el trabajo. Esto necesitaría investigarse. No era lo único extraño en esta calle aparentemente normal. Le tomó un tiempo acomodarse, ya que con la compra de muebles, comida, ropa y un automóvil, obtuvo una licencia ese mismo día, estaba demasiado agotado para hacer algo más que sentir la energía a su alrededor. Nuevo hogar. Después de descansar un rato, al día siguiente recibió la visita de algunos de sus nuevos vecinos. Fue amable y los invitó a pasar mientras hablaban de lo que sucedía en su pequeña comunidad. No era nada fuera de lo común hasta que llegaron al tema de la familia conocida como los Dursley. Eran una buena familia, le dijeron, y aparentemente, por la bondad de sus corazones, habían acogido a su sobrino huérfano. De hecho, una buena familia, excepto por el sobrino. Aparentemente, el sobrino era una especie de lunático trastornado que había cometido muchos crímenes y había sido una carga para la familia Dursley desde que llegó a su casa. Cuando preguntó cuántos años tenía el niño, casi los abofetea por la estupidez de la respuesta. Él tenía 6 años. Le dijeron que había cometido muchos crímenes y que le había hecho cosas horribles a la gente. Él tenía 6 años. Los escuchó enumerar varios crímenes que el niño había cometido. Los tiró. La gente aquí, decidió, era estúpida. Al día siguiente, salió, buscando un lugar para entrenar. No encontró ningún lugar en el que pudiera soltarse. Este mundo estaba demasiado lleno. Decidió, en cambio, convocar a Fukasaku y Shima y hacerles saber que las cosas habían salido a la perfección. Sin embargo, sus planes se detuvieron cuando logró vislumbrar al niño que todos decían que era un cerebro criminal. Era pequeño, más pequeño de lo que debería ser un niño de 6 años, pero eso podría ser solo genes. Tenía el cabello negro casi tan desordenado e incontrolable como el suyo, solo que no tan largo. Con ropa holgada que parecía al menos 5 tallas más grande, trabajaba en el jardín, quitando las malas hierbas y cuidando las flores. Realmente no se dio cuenta de cuánto tiempo había estado mirando allí hasta que el chico notó su presencia. No estaba seguro de lo que esperaba, pero los ojos hastiados, que decían más que las palabras, se encontraron con los suyos y casi instantáneamente recordó los ojos que veía en el espejo todos los días cuando era niño. XXX. Habían conseguido un nuevo vecino. Según los Polkis, él era solo un joven advenedizo que, según ellos, era grosero y tenía un temperamento enorme después de haberlos echado de su casa. Harry no pudo evitar encontrar todo divertido. Los Polkis, como su hijo, podrían usar una lección de modales. Al menos eso es lo que pensaba. Tuvo suerte de que los Dursley no lo hubieran escuchado cuando se reía disimuladamente ante la idea de que literalmente salieran volando por la puerta de la casa. Harry no había tenido la oportunidad de ver al nuevo vecino, pero cualquiera que pudiera manejar a la familia Polkis de esa manera no podía ser tan malo, ¿o sí? No había sido una semana muy buena para él, peor que de costumbre porque casi nada en su vida era bueno.
Dudley había sido despiadado esta semana, Vernon era demasiado perezoso para tocarlo y la tía Petunia no quería aguantarlo, por lo que pusieron a su hijo rabioso sobre él. Las cacerías de Harry ahora consistían en sus amigos acercándose sigilosamente a él y sujetándolo, mientras el resto lo golpeaba sin descanso, en lugar de solo perseguirlo hasta que lo atraparan o lo perdieran de vista. Parecían estar ganando algún tipo de inteligencia si estaban pensando en nuevas formas de atraparlo. Vernon estaba tan orgulloso. Con su dolor de pecho, donde se concentraban principalmente en golpear, tenía dificultades con sus numerosas tareas, las dos que realmente le gustaban, cocinar y la jardinería, eran especialmente duras para él. Había estado trabajando bajo el sol abrasador durante la mayor parte de la mañana cuando sintió ojos sobre él. No se giró de inmediato para mirar a la persona, ya que si lo hizo y resultó ser Dudley, tendría que correr si se encontraban con los ojos. Sin embargo, con los segundos pasando y nada golpeándolo y sin ruido, no pudo evitar mirar a la persona que lo miraba. Nunca antes había visto a la persona, por lo que solo podía suponer que era su nuevo vecino. El hombre tenía el pelo sorprendentemente rubio, incluso más puntiagudo y desordenado que el suyo. Sus ojos de un azul cerúleo profundo, con piel bronceada y marcas de bigotes. Llevaba unos vaqueros sencillos y una camisa blanca de manga larga con cuello abotonado y zapatillas deportivas. Los Polkis tenían razón, solo parecía tener unos 20 años, para Harry eso todavía era viejo, ya que solo tenía 6 años. Se movió, sosteniendo su dolorido pecho, para verlo mejor mientras seguía trabajando en el jardín. Si tía Petunia hubiera visto que no estaba trabajando en el jardín, realmente no quería pensar en eso. El hombre pareció salir del estupor en el que estaba y se abrió paso hacia adelante mientras mantenía sus ojos en Harry. Antes de que pudiera pasarlo, escuchó la voz aguda de su tía en el aire llamándolo. Lentamente se abrió camino hacia la casa, echando un último vistazo al extraño hombre que se había mudado a su lado, recibiendo una pequeña sonrisa antes de que lo empujaran a la casa por completo. XXX. Algo debería hacerse con este Naruto-chan, y lo sé. Después de dejar el patio delantero del número 4, Naruto inmediatamente se apresuró a entrar a su casa y convocó a los dos sapos mayores, algo que no había podido hacer por un tiempo. Después de calmarlos, les explicó lo que había descubierto sobre el mundo hasta el momento y también sobre su nuevo hogar. Cuando llegó a describir al niño que acababa de ver, no hizo nada más que escuchar mientras Shima empezaba a despotricar sobre cómo debería hacer algo para arreglar la situación. Realmente no debería haberse sorprendido. Shima era toda una madre gallina que había descubierto, y la idea de que un niño sufriera innecesariamente sería más que suficiente para ponerla en marcha. Hasta el momento, no había dejado de hablar durante los últimos 15 minutos, tanto Naruto como Fukasaku se lo tomaban todo con calma. Suspiró, sé que se debe hacer algo al respecto, comenzó lentamente. El problema es que, si bien puedo decir fácilmente que no está siendo tratado correctamente en esa casa, no tengo ninguna prueba. Hasta entonces, no puedo hacer mucho al respecto. Abrió la boca para decir algo antes de suspirar y mirarlo con ojos tristes. Cuando los atrape en algo, asegúrese de que el niño esté en buenas manos. Sabes que no me gusta cuando veo algo como esto y no puedo hacer nada al respecto. No se habían quedado mucho más tiempo después de eso. Antes de irse, se aseguraron de hacerle saber a Naruto que los convocara con más regularidad. Realmente no tenían mucho que decir sobre la energía que parecía estar alrededor del área, excepto que tuvieran cuidado. Ni siquiera había pasado un día cuando vio que un grupo de niños perseguía al niño, el cabecilla parecía una ballena varada. Podía ver que el niño era un corredor rápido, pero parecía tener dolor, sosteniendo su pecho como lo había hecho antes en el jardín. Los otros niños finalmente lo habían alcanzado, dos de los más delgados sujetaban al niño mientras los demás comenzaban a golpearlo. Todo esto teniendo lugar en su patio trasero. Oh, Naruto se iba a divertir con esto. Silenciosamente salió por la puerta y caminó detrás de ellos, y al estar tan absorto en lo que estaban haciendo, no lo notaron. Así fue, hasta que se aclaró la garganta. Todos se congelaron, volteándose para mirarlo, antes de intentar correr, intentar siendo la palabra operativa aquí. Naruto los tenía a todos agarrados antes de que pudieran siquiera lograr dar 2 pasos. Bueno, dijo en voz baja. ¿Qué tenemos aquí? XXX. Los había conseguido todos y había sido muy satisfactorio. Obtuvo sus nombres, llamó a sus padres y los dejó con sus castigos. Todos excepto Dudley, que no recibiría un castigo de sus padres. Sin embargo, logró recibir una pequeña advertencia antes de dejarlos con sus familias.
Y por advertencia, eso significaba una realidad de genjutsu, donde ellos eran las víctimas de lo que le había pasado a Harry hoy. Un poco extremo, pero algo que sintió que necesitaban. Por supuesto, no sabían que había hecho nada, era demasiado rápido para eso, pero sabía que funcionaba si el miedo en sus ojos era suficiente. Hizo que Harry se quedara en su casa mientras cuidaba a los demás, antes de regresar para tratar los moretones que le habían hecho los niños. El chico estaba inusualmente silencioso mientras ponía una pequeña cantidad de ungüento en las áreas peores. Observó al niño mientras lo trataba y no pudo evitar notar que estaba peor de lo que había visto la primera vez que lo vio. Era anormalmente flaco, con más moretones de los que cualquier niño debería tener, e inusualmente bajo para su edad. También parecía que no se había bañado en mucho tiempo, pero eso podría ser de hoy. Era evidencia suficiente para que hiciera algo al respecto, y Naruto no era de los que se sientan y no hacen nada. Algo se haría hoy. Esto es nuevo, pensó Harry para sí mismo. Por lo general, las personas no hacían nada para ayudarlo cuando veían que algo le sucedía, por lo general hacían la vista gorda ante su difícil situación. El nuevo vecino había hecho más por él en solo unos minutos que los demás en el vecindario, excepto que la amable señora Fig había hecho por él todo el tiempo que estuvo aquí. No había dicho que era algún tipo de criminal, o que era una mala persona, o que era un bicho raro. Todo lo que había hecho fue evitar que Dudley y su pandilla lo golpearan aún más y curarlo. Le había preguntado su nombre y apenas había logrado soltar una pequeña respuesta, todavía estaba un poco conmocionado por lo que estaba sucediendo. Entonces, Harry, dijo el hombre en voz baja, ¿esto sucede a menudo o es algo raro? Realmente no había entendido la última palabra, pero entendió lo que estaba preguntando. El problema era que los Dursley le habían dicho una y otra vez que no lo dijera. Le dijeron lo que le harían si alguna vez decía algo. No sería bonito. Naruto se dio cuenta rápidamente de su inquietud y rápidamente trató de calmar al niño mientras seguía obteniendo las respuestas que necesitaba. Está bien, Harry, si no puedes decírmelo. ¿Qué tal si solo hago algunas preguntas y tú asientes con la cabeza, sí o no? De esa manera, realmente no me dirás nada, ¿de acuerdo? Está bien, señor. Oh, lo siento, dijo tímidamente. Se había olvidado de decirle al chico su nombre. Llámame Naruto. Naruto, ese es un nombre divertido, pensó Harry antes de comenzar a escuchar las preguntas. ¿Esto ha estado pasando por mucho tiempo? Sí. ¿Siempre trabajas en el jardín en los días calurosos? Sí. Y así hasta que Harry comenzó a sentirse cansado. Había sido un día largo. Realmente no escuchó lo que Naruto había dicho, mientras sus ojos se cerraban lentamente. No se dio cuenta de que Naruto lo había levantado y lo había llevado al sofá y le había puesto una gruesa manta encima mientras dormía. Todo lo que sabía era que se sentía mejor que en mucho tiempo. XXX. Naruto observó con satisfacción cómo los Dursley eran llevados en un coche de policía y el hijo estaba bajo custodia infantil. Después de poner a Harry a dormir en el sofá con un pequeño jutsu, rápidamente llamó a la policía y dijo que tenía evidencia de que un niño vivía en un hogar abusivo. Las autoridades no tardaron mucho en llegar, apareciendo primero en su casa y revisando al niño, antes de dirigirse a casa de los Dursley para interrogarlo. Los Dursley, siendo quienes eran, realmente no habían ayudado a calmar a la policía y en su lugar, los pusieron en guardia mientras entraban a la fuerza a la casa con una orden de registro, mirando el lugar de arriba a abajo. Encontraron muchas pruebas para encerrarlos mientras investigaban la situación. Mientras aceleraban en la parte trasera del auto de la policía, Naruto habló con el resto de la policía sobre lo que sucedería con Harry mientras intentaban resolver la situación. Le dijeron que si bien podía quedarse con el niño por el momento, habría un control regular mientras organizaban un juicio, y que tendría que llevar al niño a un hospital para que lo revisaran en busca de evidencia física de abuso y por tratamiento para cualquier enfermedad persistente u otros problemas. Naruto le agradeció antes de verlo alejarse rápidamente. Todos los vecinos entrometidos rápidamente regresaron a sus hogares. Naruto se dio la vuelta para hacer lo mismo, pero fue entonces cuando escuchó un fuerte crujido detrás de él. Se dio la vuelta para ver a un hombre de aspecto bastante extraño, con una larga barba blanca y cabello largo y blanco, vestido con una túnica con lunas y estrellas, con anteojos en forma de media luna y una nariz ligeramente torcida mirándolo directamente. ¿Qué demonios? El hombre se dirigió rápidamente hacia él, deteniéndose a unos pocos metros de la puerta principal, donde estaba parado antes de hablar. Disculpe, creo que necesito hablar con usted.
Capítulo 4. En el que Naruto descubre la verdad. XXX. Harry no podía recordar la última vez que había dormido tan bien. Tuvo el sueño más maravilloso, sobre cómo su nuevo vecino había detenido a Dudley y su pandilla durante una de las famosas cacerías de Harry. Mientras se despertaba lentamente, fue asaltado por el maravilloso aroma de un desayuno bien hecho, lo cual era extraño porque normalmente él era quien se suponía que cocinaba la comida. Esperar. Rápidamente se sentó, listo para correr a la cocina para disculparse de rodillas, si eso lo mantenía fuera de problemas con los Dursley, cuando miró a su alrededor. No pasó mucho tiempo para darse cuenta de que este no era el armario debajo de las escaleras, y mucho menos el número 4 de Private Drive. Si bien tenía el mismo diseño básico que todas las casas circundantes, había cajas por todas partes, como si alguien no hubiera terminado de desempacarlas, los muebles estaban en lugares extraños y había símbolos extraños decorando el techo. Este definitivamente no era el número 4. Mientras observaba su entorno, se dio cuenta de que estaba siendo observado. Se volvió hacia la entrada de la sala y vio a su nuevo vecino del día anterior. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el sueño que había estado teniendo no era un sueño en absoluto. Por primera vez, alguien realmente lo había ayudado. El hombre, Naruto recordaba, lo había ayudado después de ese pequeño incidente con Dudley y le había hecho todas esas preguntas sobre tía Petunia y tío Vernon. Harry seguía mirándolo mientras se dirigía a su lado en el sofá, con miles de preguntas flotando en su mente. Debe haber sido obvio por la forma en que el hombre sonreía antes de hablar. Sé que probablemente tengas muchas preguntas. Pero, creo que será mejor si comemos primero, ¿de acuerdo? Harry tuvo que admitir que tenía hambre, pero ¿qué más había de nuevo? Lo condujeron a la cocina donde se dispuso la comida, similar a un festín, con 2 platos vacíos al lado de las sillas vacías. No había manera de que pudiera comer todo esto. Envió una mirada nerviosa a Naruto, quien solo sonrió y asintió hacia la mesa. Bueno, él iba a conseguir una buena comida hoy, incluso si no podía comer ni cerca de todo. Tenía que haber sido la mejor comida que había tenido. Había comido más de lo que pensaba que podía, pero al final, Naruto terminó con el resto. Después de que se retiraron a la sala de estar, con Naruto tomando una silla que parecía bastante cómoda y Harry tomando su lugar en el sofá, Harry miró expectante a Naruto, con 1.000.000 de preguntas ardiendo en sus ojos. Está bien, lo primero es lo primero. Los Dursley nunca más serán un problema para ti. Me encargué de ellos anoche. Eso no había sido lo que esperaba. La sola idea de que no tendría que regresar a ese espantoso lugar era algo que había esperado durante años. A menudo había soñado con alguien que venía y lo salvaba del armario debajo de las escaleras, pero había comenzado a perder la esperanza. Pero aquí, este hombre, con cabello brillante, más desordenado que el suyo, estaba diciendo que se había ocupado de los Dursley. Espera, dijo de repente, ¿qué quieres decir con cuidaste de ellos? Por joven que sea, ingenuo sobre el mundo que no era. Había escuchado suficientes amenazas en su vida para captar el verdadero significado detrás de ellas. Se rió mientras decía, llamé a la policía y ellos se encargaron, chico. Dijeron que podías quedarte conmigo mientras arreglaban las cosas. Por supuesto, habrá alguien que te vigile una vez a la semana. Después de todo, soy casi un completo extraño. Me dijeron que también tendré que llevarte a un hospital. Harry tenía una mirada extraña en su rostro. Nunca antes había estado realmente en el hospital, a menos que cuentes la oficina de enfermeras. Pero, solo se había escondido allí de Dudley una vez, y la enfermera lo atrapó y procedió a echarlo. Su línea de pensamiento se interrumpió cuando Naruto continuó. La policía quiere tener evidencia física del abuso que sufriste en ese lugar, además de hacerte un examen físico completo. Lo que pasaste realmente hizo un número en tu cuerpo. Ayuda con su crecimiento a medida que envejece. Decirle a un niño lo mal que estaba era un poco más difícil de lo que pensaba Naruto, pero, de nuevo, parecía estar tomándoselo bien. O, además, alguien en su situación podría estar tomando algo tan pesado como esto. Pero, aún no estaba listo para todo lo que tenía que saber. Ni por asomo. Las cosas que había averiguado de ese hombre, Albus, eran tan inquietantes que necesitaba algo de tiempo para saber realmente cómo iba a manejarlo todo. Retrospectiva. Disculpe, creo que necesito hablar con usted. Está bien, esto es raro, incluso para mí, pensó Naruto mientras miraba al hombre de aspecto extraño. ¿Qué podría querer de mí? ¿Sabía de alguna manera que venía de otro mundo? ¿O era otra cosa? La única otra cosa que podría haberme llamado la atención, lo golpeó como una tonelada de ladrillos.
Este tipo quiere al niño, o al menos algo que ver con el niño. Todo esto pasó por la cabeza de Naruto en menos de un segundo. Voy a jugar con esto hasta que llegue al punto, solo para ver qué quiere este tipo. Se lo sacaré a la fuerza si no obtengo una respuesta. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarlo, señor? Albus Dumbledore, y sí, hay algo con lo que me puedes ayudar. ¿Puedo pasar? Sí, invita a tu casa a un anciano al azar que apareció de la nada con ropa extraña. Una idea muy inteligente para cualquier persona normal. Afortunadamente, Naruto no era una persona normal y se sentía seguro de poder manejar cualquier situación que pudiera surgir. Además, tenía curiosidad sobre lo que el hombre realmente quería y, después de todo, la información no tenía precio. Supongo que sí, pero, dado que me acabo de mudar aquí, tendrás que disculpar el desorden desorganizado que es mi hogar. Tanto él como el hombre, Albus, se dirigieron a la casa donde Naruto los llevó a la cocina. Albus se sentó en la silla ofrecida antes de mirarlo con una expresión seria en su rostro. Me gustaría saber qué has hecho con Harry Potter. Directo al grano, eso era lo que esperaba. ¿Te refieres al chico que vive con la familia Dursley? No le he hecho absolutamente nada al chico y no sé por qué tendrías que saber en cualquier caso si yo le había hecho algo a él. Lo que quiero saber es por qué estás aquí interrogándome a mí, en lugar de a su familia, y me gustaría saber por qué. Rápido en responder, pareció poner un poco más de fuerza en su voz esta vez. Realmente no veo por qué necesitas saberlo. Sin embargo, sé que el niño está aquí en esta casa y su familia ya no está en su casa. No quiero, pero usaré la fuerza para recuperar al niño si es necesario. Confía en mí, ni siquiera necesitaba hacer esto. Fácilmente podría haber tomado al niño y tenerlo de vuelta con su familia y no sabrías nada. Sin embargo, estaba particularmente de buen humor hoy. Así que solo traiga al niño conmigo y seguiré mi camino. Vale, ahora estaba cabreado, incluso si no lo demostraba. Este hombre cree que puede acercarse a él y darle órdenes en su propia casa, sin importar lo que pueda querer con el niño que estaba en la otra habitación. Señor, comenzó mientras liberaba un poco de su intención asesina, acabo de cometer un gran error. Puede irse ahora. Creo que conoce la salida. Le dio la espalda al hombre, lo que no suele ser una buena idea, solo para esquivar una luz de color extraño que se dirigía hacia él. Se volvió para mirar al hombre, que señalaba con un trozo de madera el lugar donde había estado. Obviamente, pensó Naruto, así es como lucha este mundo, lo cual es extraño porque nada en los recuerdos de esa mujer menciona algo así. Esto será casi demasiado fácil. ¿Quieres ir, viejo? Dijo mientras ponía un poco más de intención asesina en sus palabras. Vamos. Obviamente no esperaba que Naruto hubiera esquivado el primer ataque, si la mirada en su rostro era suficiente pista. Dejó a Naruto con tiempo suficiente para pasar rápidamente detrás del hombre y lo noqueó. Eso fue simplemente patético, dijo mientras bajaba al anciano a una silla cercana. Lo apoyó antes de atarlo y despojarlo de todos los artículos que tenía en su persona, que consistían en un palo extraño, una bolsa de dulces y una variedad de otras cosas que Naruto no podía describir. Está bien, viejo, dijo mientras colocaba sus manos a cada lado de la cabeza del hombre, veamos por qué deseas tanto al niño. Final del flashback. No había sido tan fácil deslizarse en la mente del anciano, su mente tenía barreras muy extensas y fuertes, por lo que Naruto usó toda la sutileza y astucia que tenía a su disposición. O lo habría hecho si pensara que tenía tiempo. Entonces, en cambio, simplemente se abrió paso a través de las barreras y se abrió paso a través de los recuerdos que tenía el anciano. Existía la posibilidad de daño cerebral, pero después de lo que había encontrado, eso habría sido demasiado bueno para el anciano. Lo primero que pensó fue lo asombroso que era que hubiera una población de personas escondidas a simple vista con el poder de torcer la realidad a su antojo. Lo segundo que pensó mientras examinaba los recuerdos del hombre era que era peor que Danzo. Fue un infierno tratar de ordenar la mente del hombre, todo estaba tan desordenado que era un milagro que incluso pudiera formar oraciones. Sin embargo, por lo que pudo distinguir, el hombre tenía su mano en todo. El gobierno mágico, el sistema educativo, el banco, la agricultura, diablos, incluso tuvo una mano en la industria de fabricación de escobas. Vio las cosas que se habían hecho, todo en nombre del bien mayor, e hizo que las cosas que había hecho la hoja no pareciera nada al lado de sus obras. Había arruinado familias mientras se ganaba su confianza, establecido leyes que por sí solas no tenían casi absolutamente nada que ver con la ley, pero cuando se juntaban en un sistema elaborado que él había creado, podía hacer casi cualquier cosa que quisiera y salirse con la suya.
Había robado dinero, asesinado a familias que no necesitaba o que se interpondrían en su camino y de alguna manera se las arregló para hacerlo todo mientras establecía una imagen de sí mismo como una gran figura de luz. Incluso logró vincular a la fuerza a una criatura de fuego y luz consigo mismo de por vida. Incluso había manipulado al último de los dos grandes señores oscuros de la época. Grindelwald realmente había querido traer una nueva era al mundo mágico, pero con una habilidad que parecía casi antinatural, Dumbledore de alguna manera logró cambiar la dirección de lo que el hombre realmente quería. Lo convirtió en algo que en realidad no había sido, un psicópata asesino que no quería nada más que el poder y el control del mundo mágico. Luego procedió a establecer la batalla histórica entre los dos, controlando todos los aspectos de la pelea, y se convirtió en una persona de gran autoridad y estatus en el mundo. A medida que pasaban los años, continuó abriéndose camino en los muchos aspectos del mundo mágico mientras dejaba de lado el aire de ser una figura de abuelo perfecta para el mundo. No había palabras para describir realmente lo aterrador que era realmente este hombre. Tenía poder en todos los sentidos de la palabra. Con el paso de los años, supo que tendría que restablecer su estatus como el mago más poderoso de la época. Entonces, cuando un joven llamado Tom Riddle fue llevado a Hogwarts, vio una oportunidad. El niño había estado lleno de odio a una edad temprana, en parte por el abuso que sufrió a una edad temprana en un orfanato y la línea de sangre corrupta de la que descendía. Eso no quiere decir que el chico fuera malvado, sin embargo, tenía poder y oscuridad, y eso fue lo que Dumbledore aprovechó. Dirigió hábilmente al niño alrededor de la nariz durante años sin que el niño lo supiera, corrompiéndolo lentamente hasta que ya no era solo un niño enojado. Había esperado pacientemente mientras un joven Tom Riddle se transformaba en lo que ahora era el monstruo conocido como Voldemort. Batalla tras batalla, muerte tras muerte, y Dumbledore se dio cuenta de que había cometido un error. Si bien todo había salido a la perfección en sus planes, no había tenido en cuenta el hecho de que su edad lo retrasaría tanto como lo hizo. Eso no significaba que su magia fuera menos poderosa, pero su cuerpo había comenzado a cansarse más, lo que significaba que solo podía detener a Voldemort en la batalla. Pasaron algunos años antes de que se le presentara otra oportunidad. Otro joven llamado Severus Snape había sido igual que Voldemort. Joven y enojado con una vida hogareña horrible. La única diferencia era que el chico en realidad tenía una amiga en la forma de una joven llamada Lily Evans. La pareja había comenzado como los mejores amigos, pero gracias a los esfuerzos de James Potter y Sirius Black, los arrogantes muchachos de sangre pura que amaban romper las reglas los separaron. Atormentaron a Severus, lo que hizo crecer su odio y atracción por las artes oscuras, y examinaron a Lily de forma romántica hasta que se vieron obligados a separarse. Por supuesto, Dumbledore también tuvo su mano en esto, sin hacer nada para detener el horrible trato del chico hacia el otro chico. Este es el momento en que el estereotipo de Gryffindor Slytherin realmente se estableció. Realmente no había sido un factor tan importante antes, pero con la guerra en curso y todo lo que había estado sucediendo en la escuela, realmente no había esperanza para eso. Después de la separación de los dos amigos, Lily, que en realidad no había pensado mucho en James Potter en el pasado, aparte del hecho de que era un imbécil, comenzó a mirarlo en un sentido romántico. Esto fue, nuevamente, por supuesto, también un poco de Dumbledore manipulándolos, y una combinación de James creciendo. Para cuando se juntaron, se había convertido en una persona decente, pero aún tenía un odio irracional hacia todas las cosas de Slytherin y las cosas llamadas Severus Snape. Ese último fue por una combinación del hecho de que siempre había estado celoso de cómo él y Lily siempre habían sido cercanos y que odiaba perder. Al final, Lily y James se unieron a la Orden del Fénix de Dumbledore poco después de la escuela, su matrimonio y Snape se unió al Señor Oscuro. Todo esto había sido parte del plan de Dumbledore, conseguir a alguien que supiera que podría usar más fácilmente para acercarse al Señor Oscuro y hacerse con el control de la familia Potter, que tenía un punto de apoyo firme en la sociedad. Lo que no esperaba era la profecía que había salido al azar de la boca del solicitante para el puesto de adivinación en la escuela. La profecía hablaba de una persona que podría provocar el fin del Señor Oscuro con algún poder desconocido. Aunque inesperado, lo usó a su favor. Sabía de la persona que escuchaba afuera de la puerta gracias a que su hermano Aberforth le dio los detalles. Sabía de solo dos familias que posiblemente podrían encajar en esa profecía, y eso se debía a que ambas estaban en su orden. La cuestión era que no sabía qué familia sería, ya que ambos tuvieron hijos el mismo día, así que los tendió una trampa.
Les dijo que Voldemort había escuchado una profecía sobre uno de sus hijos y que vendría tras ellos, y sugirió que se escondieran usando el encantamiento Fidelius. Habiendo confiado en el hombre con sus vidas, colocaron sus hogares bajo el hechizo, con Dumbledore como lanzador. Sin embargo, sugirió que cambiaran a sus guardianes secretos elegidos, ya que sus elecciones serían obvias. Entonces, con eso, los Longbottom cambiaron de Madame Longbottom a un chivo expiatorio que Dumbledore estaba buscando eliminar, y los Potter cambiaron de Sirius Black a Peter Pettigrew. Resultó que quería al que sería marcado por el Señor Oscuro con un poder misterioso y los que probablemente lo mantendrían fuera del camino de Dumbledore y la otra familia fuera del camino también. Realmente no le importaba lo que le pasara al chico Longbottom, pero estaba contento de que la familia estuviera fuera del camino para que él también pudiera tener fácilmente el nombre de Longbottom. Los únicos pequeños agujeros en la trama eran Sirius y Madame Longbottom, quienes sabían que él había sido quien realizó el encantamiento y los testamentos. Los testamentos se resolvieron fácilmente, el abogado estaba bajo el control de Dumbledore, y un pequeño hechizo de memoria aquí, una persona encarcelada allá, y ese problema se resolvió. Los planes que tenía para el pequeño Harry se pusieron en marcha con su colocación en los Dursley. La peor parte de todo esto fue el hecho de que honestamente pensó que estaba haciendo lo correcto. En su mente, la visión del mundo de Dumbledore era la única correcta, y él era el único que podía provocar la era más grandiosa que el mundo mágico jamás había visto. Olvídate de Danzo, este tipo tenía un complejo de Dios peor que Nagato. Después de ver sus recuerdos y todas las cosas que había hecho, todo lo que Naruto pudo hacer fue no vomitar, justo en ese momento. El hombre obviamente estaba loco y desafortunadamente tenía el poder de hacer casi cualquier cosa que quisiera. Lo que no había contado era que alguien como Naruto apareciera de la nada y hubiera lidiado con alguien como él antes con el poder y la habilidad para detenerlo. Es por eso que se las arregló para dejar caer al anciano anoche, y es por eso que sería capaz de dejar caer al viejo una y otra vez hasta que esto se arreglara. Realmente lo perturbó como nadie se dio cuenta de cuánta influencia tenía el hombre sobre ellos. Sabía que tendría que hacer algo para evitar que el hombre lo persiguiera o enviara a todo el mundo mágico tras él. No necesitaba una nación de personas que básicamente pudieran torcer la realidad a su antojo, persiguiéndolo hasta que aprendiera más sobre sus poderes y de dónde venían. Mientras aún estaba en la mente del hombre, puso en marcha varios genjutsu y alteró los recuerdos del hombre, justo antes de que lo expulsaran inesperadamente de la mente del hombre. La fuerza lo arrojó al otro lado de la habitación y solo alcanzó a ver al hombre, todavía atado a una silla, antes de que desapareciera con un fuerte estallido. Naruto suspiró, porque al menos no recordaría lo que había sucedido esta noche y cada vez que pensara en ver a Harry, automáticamente asumiría que todo iba de acuerdo al plan, sin realmente ver cómo estaba el chico. Con Albus fuera, Naruto se dirigió a su habitación y se desmayó en la cama, sus últimos pensamientos fueron que necesitaba hablar con los sapos nuevamente. Con todo esto en su mente, sabía que necesitaba mantener al niño lo más seguro posible, mientras lo introducía lentamente en el mundo de la magia que él mismo estaba descubriendo. Observó al chico, mientras respondía a sus preguntas e inquietudes y realmente no pudo evitar pensar en sí mismo antes de que comenzara a gustarle el naranja y las bromas. Quería asegurarse de que este niño no tuviera la misma infancia que él y estaba bien encaminado para lograrlo. Había sido una hora de preguntas que iban desde qué iba a pasar con él, hasta por qué su cabello estaba tan erizado. Realmente no quería meterse en nada demasiado serio todavía. Iba a esperar el juicio de los Dursley y que Harry realmente se acostumbrara a estar cerca de él. Iba a conseguir la custodia del niño aunque fuera lo último que hiciera. Después de un rato, parecía que Harry no tenía más preguntas, por lo que Naruto, luego de decirle al chico que podía salir o mirar televisión, se levantó para ir a ocuparse de algunas cosas que requerían su atención. Casi había salido de la habitación cuando escuchó a Harry llamarlo. Volteó a ver al chico, un pequeño ceño fruncido que venía de la confusión que sentía en su rostro. ¿Por qué estás haciendo todo esto por mí? Era una pregunta simple, pero tenía muchas respuestas posibles y complicadas, pero Naruto eligió la respuesta más simple que tenía para responderle. Me recuerdas a mí mismo cuando era un niño. Eso y no podía quedarme quieto mientras te golpeaba esa ballena a la que se supone que debes llamar prima. Se dio la vuelta y caminó hacia la otra habitación, sin ver la pequeña sonrisa en el rostro del niño mientras, vacilante, se volvió hacia la televisión e hizo lo que otros niños hacían los sábados por la mañana para variar. Veía dibujos animados. Capítulo 5. En el que a Naruto se le ocurre un plan XXXX. Estaba por encima de su cabeza.
Tacha eso, la situación estaba tan lejos de su cabeza que la única forma apropiada de describir la situación en la que se encontraba era Snafu. Sí, tan malo. En el momento en que dejó al pequeño Harry solo con la televisión, se dirigió a su habitación y convocó a Fukasaku y Shima y rápidamente les hizo saber lo que estaba pasando. Pasaron unos momentos contemplando la nueva información antes de hablar. Dios mío, qué desastre. Hiciste lo correcto al no matar a ese anciano. Dios sabe que no necesitamos una sociedad entera con este tipo de poderes en nuestras cabezas. Entonces, ¿qué debo hacer? Esto no es algo que realmente sepa cómo manejar. Quiero decir, con Madara todos sabían que él era el malo. Incluso con todas sus manipulaciones y secretos, eso era una cosa, todos lo teníamos claro. Aquí, bueno, este tipo hace que Madara parezca un niño pequeño en comparación. Tiene toda una civilización llena de personas con el poder de torcer la realidad a su entera disposición. No estoy muy seguro de cómo debo hacer esto. Realmente no era adecuado para esto. En lo que Naruto era bueno era en apresurarse, golpear al malo y luego salvar el día. Tratar de detener a una persona que básicamente tenía un mundo entero en sus manos, sin que nadie lo supiera, era un tipo de batalla completamente diferente, una en la que Naruto no tenía experiencia. Era manipulación en su mejor nivel. Y parecía que él no era el único que pensaba eso. Bueno, realmente no tienes demasiada experiencia con este tipo de cosas, no importa cuánto hayas aprendido a lo largo de los años, apenas tienes experiencia en el arte sutil de la manipulación, que es lo que requiere la situación. Y tampoco es algo que puedas aprender en unas pocas semanas. Se necesita un tiempo que aparentemente no tenemos. Hizo una pausa para tomar aire. Lo primero, y quiero decir lo primero que debes hacer, es establecer algún tipo de lugar seguro, en algún lugar donde este hombre no pueda encontrarte si es tan peligroso como dices que es. Es algo bueno que tenemos al menos un mes para prepararnos antes de que este hombre se entere de lo que estamos haciendo. Un mes realmente era todo lo que tenían, fue cuando se programó el juicio de los Dursley. La razón por la que se había retrasado hasta ahora era por la nueva evidencia que incriminaba a la hermana de Vernon, Marge. Parecía que toda la familia estaba hecha un lío. Este mes era una ventana llamada oportunidad que necesitaban porque cuando ocurriera el juicio, Dumbledore sabría que algo estaba pasando y vendría a investigar. Naruto realmente había tenido suerte con ese ataque que aterrizó sobre el anciano. Si hubiera esperado ese tipo de velocidad de él, podría haber ido en una dirección completamente diferente, sin importar la edad que tuviera el hombre. Honestamente, estoy tentado de tomar al niño y dejar esta dimensión por completo y espero que aterricemos en una mejor. Los sapos se miraron entre sí con nerviosismo y las campanas de advertencia sonaron automáticamente en la cabeza de Naruto. La única vez que alguien tenía esa mirada era cuando le ocultaban algo. ¿Hay algún problema? Fukasaku se aclaró la garganta antes de hablar. Bueno, hubo algo que olvidamos decirte cuando usaste ese jutsu para venir a este mundo. Había una razón por la que no se había usado con más frecuencia además del hecho de que era un secreto muy bien guardado. Y la razón es... ese jutsu solo se puede usar una vez cada 100 años. Una pausa. Así que quieres decirme que estoy atrapado en un mundo básicamente dirigido por un megalómano poderoso, demente y que no tengo forma de irme. Otra pausa. Sí, eso es básicamente lo que te estamos diciendo. Mierda. XXX. Así que eso es todo, establecemos algunos sellos de seguridad y esperamos lo mejor. No, eso no es lo que dije. Vamos a poner los sellos para defendernos y escondernos por completo. Ni siquiera este viejo podrá encontrarnos. Habían ideado un plan para comprar más tiempo, pero Naruto no estaba seguro de que funcionara. El plan era encontrar una parcela de tierra sin usar, con suerte un área cubierta de hierba que tuviera millas de área abierta para que pudieran usarla para cualquier propósito que pudieran necesitar, y cubrirla con focas para tener 4 propósitos principales: defender, borrar, manipular y transportar. La primera razón era obvia, necesitaban tener un lugar que pudiera resistir los ataques y alertarlos en caso de asedio. La segunda razón, para borrar la parcela de tierra, literalmente, de la existencia. Necesitaban poder ocultarse hasta el momento necesario, y qué mejor manera de ocultar algo que borrar su existencia de la misma tierra, escondiéndola en una dimensión de creación propia de los sapos. Realmente no lo estaban borrando de la existencia, sino que estaban tomando la idea básica del pergamino y el kunai y explotando de una manera ridícula. Como sellar un kunai en un pergamino usando sellos, en cambio, iban a sellarse a sí mismos en su propia dimensión de bolsillo. Aquí es donde entra en juego el tercer propósito.
La manipulación de la dimensión de bolsillo. Necesitaban asegurarse de tener lo esencial para vivir en una dimensión de su propia creación, aire, agua, comida, etc. Los sellos para el aspecto de manipulación les permitirían hacer más agua y aire hasta que tuvieran suficiente para vivir. Y aquí es donde entra en juego el último aspecto. Incluso para obtener el aire y el agua, primero necesitaban que estuviera allí en primer lugar, para aprovecharlo más. Los sellos les permitirían transportar cualquier cosa que necesitaran a este pequeño bolsillo desde cualquier parte del mundo, incluso por aire y agua, o transportarse a sí mismos a donde quisieran. Una vez que esto se solucionaba, podían transportar alimentos desde donde los necesitaran u otros artículos, como ropa, libros o cualquier cosa por el estilo. Las dos últimas cosas que proporcionó el aspecto de defensa y transporte fue la capacidad de ocultar cualquier cosa y la capacidad de estar instantáneamente en cualquier lugar que desee. La idea se basó en el Iraisin, en el sentido de que donde quiera que se ubicaran los kunai, ahí es donde terminarías. El segundo aspecto de la defensa era su habilidad para esconder cualquier cosa, no se podía localizar nada en el área de protección, que era lo que necesitaban si la información que Naruto había obtenido de la mente del anciano era precisa. Harry tenía muchos hechizos que podían rastrear sus movimientos en casi cualquier parte del mundo y no querían que los encontraran. Había sorprendido a Naruto que a los sapos se les hubiera ocurrido esta idea dentro de los 30 minutos de escuchar la situación en la que se había metido. Uno de los problemas que surgieron fue dónde iban a encontrar toda la tierra que necesitaban para que esto sucediera y cómo nadie se iba a dar cuenta de que un pedazo gigante de tierra estaba desapareciendo. Fukasaku solo sonrió diciendo que él se encargaría de eso. El único otro problema era que aún necesitaban decirle a Harry lo que estaba pasando, o mejor dicho, que él era diferente. No quería abrumar al niño con toda esta información, pero con el consejo de Shima, cuya madre interior había resurgido, decidió que ahora le contaría sobre la magia de este mundo. Luego esperar un poco, preferiblemente después de que la información haya asimilado, para contarle lo que iban a hacer después del juicio. Solo una pregunta. ¿Sí? Todo esto parece extremadamente complicado, los sellos por sí solos suenan como si llevaría meses establecerlos, sin mencionar la cantidad de chakra que esto requerirá. ¿Cómo vamos a configurar todo esto en un mes? Fukasaku solo se rió entre dientes. Ahí es donde entras tú, muchacho. XXXX. Para Harry, la última semana había sido la mejor que había tenido en toda su vida. Sin Dursleys, sin tareas hasta el momento, podía ver dibujos animados, podía dormir en una cama real, la lista continuaba. ¿Mencionó que pudo ver dibujos animados? A pesar de que se vio obligado a hacerlo en la casa de los Dursley, honestamente disfrutaba cocinar. Entonces, una mañana, cuando Naruto se estaba preparando para preparar el desayuno, le preguntó en voz baja si estaba bien, si podía cocinar algunas de las comidas. Naruto se mostró un poco escéptico al principio, pero estuvo de acuerdo siempre que estuviera allí para supervisar. A pesar de que todavía no conocía muy bien a Naruto, podía decir que el hombre era una buena persona que obviamente se preocupaba por él de alguna manera. Era algo a lo que realmente podía acostumbrarse. Y aunque era un niño, podía darse cuenta de algunas cosas que la mayoría de los niños no, como la mirada solemne en el rostro de Naruto cada vez que lo miraba. No era algo que realmente se notara, pero Harry había adquirido algunas habilidades viviendo con los Dursley. Realmente no quería decir nada, en caso de que estropeara la poca estabilidad que estaban ganando en la casa, pero parecía que era una conversación destinada a suceder, así que cuando Naruto se acercó a él, su rostro se puso serio. Frunció el ceño, sabía que algo andaba mal. Tenemos que hablar, Harry. Capítulo 6. En el que Naruto está perturbado. XXXX. Harry no había tomado muy bien las noticias sobre su familia y lo que él era. Pasó los siguientes 2 días escondido en su habitación, saliendo solo para comer o para usar el baño. Las comidas eran incómodas y tensas en el mejor de los casos, y Naruto realmente no tenía idea de lo que se suponía que debía hacer. Nunca había tratado realmente con niños antes, al menos, no cuidándolos así. Como no tenía idea de lo que se suponía que debía hacer, hizo lo que mejor sabía hacer. Entró en la situación sin absolutamente ningún plan en la mano, solo su ridícula suerte y una cabeza dura. Llamó suavemente a la puerta de Harry pidiendo que entrara, pero no obtuvo respuesta. Empujó lentamente la puerta para abrirla y encontró a Harry acostado boca abajo sobre su almohada, aparentemente ignorando la presencia de Naruto. Suspiró antes de moverse para sentarse en el borde de la cama sin hablar, solo mirando al frente perdido en sus recuerdos.
Pasó un rato antes de que alguno de ellos hablara, y cuando ambos escucharon a alguien hablar, Naruto no se sorprendió en lo más mínimo de que viniera de él. ¿Sabes? Cuando vine aquí, no esperaba encontrar nada que realmente me mantuviera aquí. Realmente solo estaba buscando una manera de pasar el tiempo hasta mis últimos días. Honestamente, pensé que habría estado solo el resto de mi vida, pero, de nuevo, si mis viejos amigos me escucharan decir eso, probablemente recibiría un puñetazo en la cabeza. Harry, que no se había movido ni una vez desde que estaban en la misma habitación, giró la cabeza muy levemente, para escuchar mejor o simplemente para estar más cómodo. Naruto no estaba seguro, pero le dio un poco de incentivo para seguir hablando. Cuando te miro, tus ojos me recuerdan a uno de mis viejos amigos. Ella siempre tuvo un poco de temperamento, pero era muy amable y siempre quería mejorar para sus amigos. Supongo que por eso se convirtió en médico. Pero nunca pude estar seguro. Tus ojos, aunque del mismo color que los de ella, también me recuerdan a mi otro amigo. Siempre estuvo solo cuando era niño, nunca tuvo a nadie, y fue difícil para él. Cuando lo conocí estaba en un mal lugar, pero logré sacarlo de su oscuridad y se convirtió en uno de mis mejores amigos. ¿Sabes por qué te estoy contando todo esto, Harry? Harry, quien en este punto se había girado completamente para mirarlo a la cara para escuchar, negó con la cabeza. Es porque también estabas en un mal lugar y me recuerdas a algunos de mis viejos amigos. También me recuerdas a mí cuando era niño. Nunca fui querido por mi ciudad natal, al menos no por la mayoría, pero tenía gente que me ayudó, y eso es lo que quise darte cuando te vi por primera vez. Lo que dije el otro día sobre tus padres, no me dejaste terminar. Harry comenzó con eso. Había salido corriendo de la habitación cuando escuchó que sus padres habían muerto porque un loco lo perseguía. No quería escuchar más acerca de cómo sus padres habían muerto por su culpa. Ese hombre te perseguía y estaba decidido a matarte, pero tus padres te amaban. Te amaban lo suficiente como para morir por ti cuando no tenían que hacerlo porque querían que vivieras. Es por eso que sobreviviste esa noche. La magia persiste en ti en este mismo momento, no importa lo que pase, todavía hacen todo lo posible para ayudar a protegerte de cualquier daño. Era verdad, tenía que ser verdad. Esas horribles noches después de que Vernon se hubiera enfadado o Petunia hubiera sido vengativa y él hubiera sido lastimado por eso, recordó cómo deseaba que el dolor se desvaneciera, cómo deseaba que el dolor desapareciera. Recordó haberse quedado dormido con el calor relajante como el abrazo de una madre y despertarse al día siguiente sin la peor de las heridas y moretones. En ese momento, no podía explicarlo, pero ahora tenía sentido, y no pudo evitar sentirse mal por la forma en que había estado actuando en los últimos días. Estaba a punto de disculparse pero fue detenido por un solo dedo en el aire. Naruto lo miró antes de reírse suavemente. Está bien, Harry, no tienes que disculparte, y entiendo cómo te sentías. Hizo una pausa por un momento para observar al joven antes de volver a hablar. ¿Hay algo que quieras preguntar? Harry miró hacia abajo por un momento antes de mirar hacia arriba con un ligero rubor manchando su rostro. ¿Puedes contarme más sobre mis padres o tus amigos? Esa pregunta trajo una sonrisa al rostro de Naruto que casi iluminó toda la habitación. Estaría feliz de... XXXXX. Había sido un mes bastante estresante para Naruto, teniendo que tener todo listo en tan poco tiempo que tenía. Convocar al Kage Bunshin no fue un problema, lo había estado haciendo durante años y no habían tenido problemas para encontrar un lugar absolutamente perfecto para lo que necesitaban. El problema era que los sellos necesarios para lograr esto eran de un nivel completamente diferente con el que Naruto nunca había tenido que lidiar. Ni siquiera los sellos necesarios para el salto de dimensión que había hecho no habían requerido el nivel necesario de precisión y habilidad que Naruto no estaba seguro de tener. Sin embargo, en realidad no tenía muchas opciones. O lo hacía o lidiaba con un megalómano loco antes de que estuviera casi listo. Entonces, con esa mentalidad, Naruto lo había hecho sorprendentemente bien, tener a Fukasaku allí lo había ayudado inmensamente. Les tomó 3 semanas, incluso con la ayuda de Kage Bunshin, pero terminaron con tiempo suficiente para contratar a un abogado para el próximo juicio. El único otro problema con los sellos era el drenaje de chakra que Naruto había sufrido cuando llegó el momento de activar los sellos. Tanto él como Fukasaku habían subestimado la cantidad de poder necesaria para activar la matriz de sellos y, al verter su chakra en los personajes, por primera vez en años, Naruto experimentó un caso extremo de agotamiento de chakra. Le costó mucho tratar de explicarle a Harry por qué estaba tan pálido y al borde de la inconsciencia, sin mencionar por qué durmió todo el día siguiente y hasta bien entrada la noche.
Hablando de Harry, ambos se habían vuelto bastante cercanos en el mes que estuvieron juntos. Todas las noches, Naruto le contaba historias sobre sus padres que había obtenido de la mente del anciano, o sobre sus amigos y su antiguo hogar. Por supuesto, lo embelleció un poco, no del todo listo para revelar el secreto de que él era un ninja y venía de otro mundo, pero parecía que Harry había disfrutado las diversas historias sobre sus amigos. Por supuesto, quería saber más sobre sus padres antes que nada, incluso si Naruto no tenía mucho que contar. Sin embargo, había sido suficiente para el joven y se habían vuelto más cercanos por eso, aunque no todo había sido bueno para Harry. Resulta que el niño tenía más problemas de los que había pensado originalmente. No había tenido ninguna de sus inyecciones. Su vista era terrible debido a una combinación de su horrible tratamiento, la genética y el hecho de que sus anteojos tenían la graduación incorrecta no ayudó. Harry dijo que los Dursley los habían conseguido en una venta de garaje. Naruto necesitó un poco de autocontrol para no romper algo, pero no quería asustar a Harry o al médico que le estaba haciendo el examen físico a Harry. Se descubrió que tenía una conmoción cerebral hace un tiempo, pero aparte de eso, todo lo que había ahora era un poco de moretones y desnutrición que se mostraban en la debilidad de sus huesos. Le habían puesto una dieta muy específica que, con el tiempo, lo ayudaría a fortalecer sus huesos y ayudaría a que su altura aumentara hasta el punto en que alcanzaría a su grupo de edad en unos pocos años. La policía, como dijeron, enviaba a alguien una vez a la semana para asegurarse de que Harry estaba bien, pero también para obtener información sobre lo que sucedía en la casa de los Dursley. Por lo general, era un trabajador social quien venía, y normalmente preguntaban cómo era un día normal en la casa de los Dursley. Harry lo describió lo mejor que pudo, lo que significaba que solo dijo que él hacía todas las tareas del hogar, cocinar, limpiar, cuidar el jardín y recibir castigos cuando no terminaba a tiempo. Se había callado cuando le pidieron más detalles, así que decidieron dejarlo así. Después de que se fueron, casi siempre, había un estado de ánimo melancólico en la casa, la conversación sobre el tiempo que Harry pasó en la casa del número 4 le traía malos recuerdos, pero siendo un niño pequeño se recuperó rápidamente, corriendo de un lado a otro. El patio trasero o jugando con algunos de los juguetes que Naruto le había comprado. No le dolía que Naruto también fuera su guardián en este momento. Y aunque no esperaba que el juicio llegara a fin de mes, no pudo evitar sentirse un poco nervioso. ¿Y si dejaban ir a los Dursley y él tenía que volver con ellos? Había sido algo que había estado rondando por sus pensamientos unos días antes del día del juicio real, pero Naruto desterró esos pensamientos con solo unas pocas palabras. Si, por algún milagro, salen de esto sin ir a la cárcel, tendrán que pasar por mí para recuperarte, y no me doy por vencido en algo tan importante como esto, incluso si es el último. Lo que sea que haga, te mantendré alejado de esas personas. Es una promesa. Con la cantidad de convicción en esas palabras, Harry no pudo evitar creerle. Incluso si las cosas salían para peor, recordaría este mes como el mejor de su vida, y estaba bien con eso. XXXX. Era una multitud mucho más grande de lo que esperaban Naruto o Harry. Parece que se había corrido la voz de que la familia perfecta conocida como los Dursley le había hecho muchas cosas horribles a su sobrino. Pero lo más sorprendente fue que Marge Dursley, la hermana de Vernon, no solo era parte de una organización ilegal de cría y peleas de perros, sino que Vernon había estado robando dinero de su compañía durante años y nadie se había dado cuenta. Naruto no estaba realmente sorprendido por eso, con la forma en que el hombre podía dejar la comida, era una maravilla cómo no se habían arruinado todo solo por el gasto de la comida. Afortunadamente, el juicio de Marge se había llevado a cabo a principios de esa semana, por lo que Harry no tuvo que lidiar con eso. Ella había sido sentenciada a 10 años de prisión por eso. Mientras se dirigían a la sala del tribunal, Harry se estaba poniendo cada vez más nervioso, todo era una experiencia tan diferente y casi abrumadora para él. Se acercó a Naruto en busca de un poco de consuelo, o tanto como iba a conseguir en este entorno. Una mano se posó sobre su cabeza, atrayendo su atención hacia Naruto, quien lo miraba con preocupación en sus ojos. Respiró hondo y asintió hacia el hombre mayor, estabilizando sus nervios ya agotados. Se dispusieron a tomar asiento, pero por el rabillo del ojo, un pequeño destello captó la atención de Naruto. Cuando giró la cabeza para ver qué podía ser, su corazón se desplomó ante la vista que se encontró con él. Un tal Albus Dumbledore estaba parado allí en el otro extremo de la habitación, los ojos brillando locamente mientras miraban directamente a los suyos. Mierda. XXXX. Esto no va bien. Realmente no lo fue.
Después de que el juez entró en la sala y el tribunal procedió con las declaraciones de apertura, una tal Petunia Dursley fue llamada al estrado para dar su testimonio sobre lo que había sucedido en la casa. Aquí es donde las cosas comenzaron a ir cuesta abajo para Naruto y Arri. Cuando comenzó el interrogatorio, Naruto supo de inmediato que algo andaba mal. No había nada malo con las preguntas por decir, pero la forma en que Petunia las respondió y la mirada vidriosa en muchas de las caras de las personas le dijeron que algo estaba pasando. Petunia había respondido en un tono bastante poco convincente que todo estaba bien en la casa de los Dursley y que los niños habían estado un poco alborotados ese día. El hecho de que el juez creyera ese pequeño acto, descartando la gran cantidad de evidencia reunida en la casa de los Dursley y sin mencionar lo que se reunió en el hospital, fue solo otra señal de alerta para Naruto. No ayudó que el anciano estuviera sentado en la parte trasera de la habitación con una sonrisa bastante espeluznante en su rostro mientras miraba maliciosamente en dirección a Naruto. Mientras la interrogaban, incluso un ciego podría darse cuenta de que estaba mintiendo entre dientes. Con frecuencia miraba con odio en su dirección mientras hablaba, asustando un poco a Arri, pero Naruto dio lo mejor que pudo. Había visto cosas peores. Fue cuando Vernon Dursley subió al estrado que Naruto quiso olvidarse de todo, correr y estrangular al hombre. Parecía que ya no le importaba, y comenzó a contarle las cosas horribles que le había hecho a Arri y, sorprendentemente, lo que había hecho con su empresa. Por supuesto, Naruto pudo haber tenido algo que ver con eso, pero ¿quién iba a saber? La cosa era que a nadie parecía importarle realmente, y mientras miraba a su alrededor, incluso más personas parecían tener esa extraña mirada vidriosa en sus ojos. El juez desestimó los testimonios, y al jurado realmente no le importó mientras miraban a lo lejos. Fue muy perturbador, y Naruto sabía que el anciano estaba haciendo algo para causar esto. Su presencia era demasiada coincidencia y estaba poniendo seriamente nervioso a Naruto como este hombre literalmente controlaba a casi todos en la habitación. Por algún golpe de suerte hubo un pequeño receso después del testimonio de Vernon. Naruto salió de la habitación con Arri, que se había puesto mortalmente pálido al final de la pequeña diatriba de Vernon. Ni siquiera habían llegado al final del pasillo cuando el mismo señor Sparkle los abordó. «Buen día, señor Uzumaki, joven Arri. Espero que el día haya sido bueno para usted». «También como podría ser», respondió Naruto con rigidez. Sabía que algo estaba pasando, pero que, no lo sabía. «Bien, porque será el último buen día que tendrán en mucho tiempo», dijo, bajando la voz con cada palabra. Los ojos de Naruto estaban muy abiertos mientras escuchaba las divagaciones del anciano. «¿Crees que no conozco mi propia mente lo suficientemente bien como para saber que alguien la ha manipulado? Fue un asunto simple revertir lo que sea que hayas hecho. Estaba listo para asaltar tu pequeña casa y recuperar a Arri por la fuerza. Pero tenía curiosidad. Nunca antes había visto una técnica así que te observé. Eras aún más intrigante de lo que podía imaginar. Sin embargo, no eres tan poderoso como yo. Tus ranitas no podrán hacerme frente. No sé qué estabas haciendo con ellos cuando aparentemente desapareciste de la faz de la tierra, pero eres intrascendente para mí. Una vez que termine esta pequeña farsa, te habrás ido y el pequeño Arri volverá a donde estaba antes de que aparecieras. Espero que tu día sea tan bueno como el mío, porque no te quedan muchos». Y con esa pequeña declaración inquietante, Dumbledore hizo su camino de regreso a la sala del tribunal con un ligero rebote en su paso. Tenía que ser una de las cosas más estresantes con las que había tenido que lidiar. Necesitaba ayuda con esto. Un ligero tirón en la pernera de su pantalón llamó su atención hacia el niño pequeño a su izquierda. Si Arri estaba pálido antes, ahora estaba blanco como un fantasma. Los grandes ojos verdes lo miraron con una cantidad enfermiza de miedo, mientras hacía la pregunta silenciosa de qué estaba pasando. Naruto no dijo nada mientras se arrodillaba y atraía al pequeño en un fuerte abrazo como si pudiera protegerlo de los males del mundo. «Te hice una promesa, Arri. No volverás con esa gente. Y siempre cumplo mis promesas». XXXX. Regresaron a la sala del tribunal. La gente todavía tenía esa extraña mirada vidriosa en sus ojos. Mientras el anciano miraba con aire de suficiencia, no se dio cuenta de que Naruto tenía su propia pequeña sonrisa en su rostro. «Sigue sonriendo, viejo, no durará». Los procedimientos judiciales continuaron de la misma manera que lo habían hecho durante la última hora, o lo habrían hecho si no fuera por el hecho de que Naruto tenía sapos corriendo por el piso, liberando a las personas de la influencia del anciano.
No estaba seguro de que iba a funcionar al principio, pero parecía funcionar como un genjutsu, aunque un genjutsu bastante fuerte, pero una ilusión de todos modos. A medida que más y más personas tomaron conciencia de sí mismas, incluido el juez, las cosas empeoraron. Para los Dursley, eso es. Después de escuchar a cada uno, a pesar de que Dudley era un niño, dio más información que cualquiera de los demás, se concluyó que eran culpables. Los adultos serían sentenciados a cadena perpetua por abuso, negligencia y acoso de un niño y malversación de fondos. El Dursley más joven sería puesto en un orfanato hasta que fuera mayor de edad, ya que su tía ya estaba en la cárcel. Harry, que solo había tenido que responder algunas preguntas, principalmente sobre cómo lo trataban bajo el cuidado de Naruto y a dónde preferiría ir, a un orfanato o quedarse con Naruto, inmediatamente dio a conocer su opinión sobre cómo se sentía al quedarse con Naruto. Y a Naruto, que tuvo que responder un poco más de preguntas que a Harry, se le preguntó si quería cuidar de Harry o no. Era algo a lo que había dicho que sí de inmediato, y apenas pudo contener una pequeña risa cuando vio la mirada en el rostro del anciano. Parecía que estaba a punto de estallar una junta. XXXX. El juicio, pensó Naruto mientras comenzaban a salir de la sala del tribunal, no había sido tan malo. Podría haber sido peor, pero ese anciano no esperaba que pudiera contrarrestar su técnica de control. ¿Quién dijo que los sapos eran inútiles? Como antes, el anciano los abordó afuera, pero esta vez parecía apopléjico mientras los miraba a los dos con una mirada feroz de odio. ¿Crees que has ganado? No has ganado nada. Recuperaré al chico aunque sea lo último que haga. Con esa última pequeña declaración, lanzó una rápida sucesión de hechizos hacia los dos. Naruto, habiendo sido entrenado para esquivar desde una edad temprana, no tuvo problemas para apartarse del camino, con Harry en sus brazos. Habría contraatacado, pero con el niño temblando en sus brazos, fue un poco perjudicial para esa acción. Para casi todos los hechizos que Naruto esquivó, golpeó a un transeúnte o convirtió algo en otra cosa. Naruto conocía su poder, pero saber y ver eran dos cosas diferentes. Honestamente, lo sorprendió que estas personas tuvieran este tipo de poder y no estuvieran por encima de usarlo para obtener lo que querían. Trató de mantenerse alejado de la gente que, a estas alturas, había comenzado a moverse presa del pánico, mientras esquivaba al anciano. Llamó a algunos Kage Bunshin para que sacaran a la gente del camino, y rápidamente salió de la línea de visión del anciano una vez más. Le había sorprendido que pudiera seguirle el ritmo, pero esa técnica de estallido que estaba usando parecía responsable de la velocidad del hombre. Uno de sus clones acababa de aparecer y le envió una imagen diciéndole a un sapo que pidiera ayuda a Fukasaku. Naruto podía tomar al anciano, pero no quería que Harry terminara como las otras personas en los alrededores. Era inquietante lo que les había sucedido. Fueron forzados por el pasillo y hacia la entrada del edificio, el anciano causando caos por donde pasaba, dejando muchas personas heridas a su paso, mientras invocaba llamas de intenso calor para perseguirlos. Irrumpieron a través de las puertas, cuando Naruto sintió el tirón familiar de su chakra que indicaba una invocación inversa, mientras él y Harry eran arrastrados por la mitad del mundo, dejando al anciano enfurecido detrás de ellos. Cuando Dumbledore vio desaparecer a la pareja que estaba persiguiendo, no se dio cuenta, mientras desaparecía de regreso a Hogwarts, la gran cantidad de reporteros y cámaras que habían capturado toda la escena, ya que el juicio captó la atención de los reporteros. En su prisa, no se dio cuenta de que acababa de exponer el secreto de la magia al mundo entero, dejándolos frenéticos mientras buscaban tomar el control de la situación que él había causado. XXXX. En otra parte del mundo más pacífica, una persona de aspecto bastante extraño que hace unos momentos había estado acostada en una llanura cubierta de hierba bastante grande, se levantó rápidamente, con los ojos muy abiertos mientras miraba a lo lejos, viendo algo que realmente no estaba allí. Dios mío, los Nargles no estarán contentos con esto.